hablando acerca de la vida del sacerdote Elí y de sus dos hijos, que es Ofni y Fines. ¿Y cuál era la labor de un sacerdote en el pueblo de Israel? Tenía varias actividades los sacerdotes. Los sacerdotes eran los mediadores entre el pueblo y entre Dios. Entonces tenían que tener un estilo de vida en el cual ellos podían tener esa autoridad que Dios les había delegado para poder guiar al pueblo. Algo muy parecido a lo que nosotros tenemos, ¿no? Dios es el que delega la autoridad a nuestros pastores, a la iglesia, y de ahí va bajando la autoridad delegada por parte de Dios. ¿Y qué tenían que hacer los sacerdotes? Estaban encargados de los rituales, de los sacrificios en el templo, enseñaban y transmitían las leyes, eran los que tenían la autoridad de enseñar al pueblo qué era lo que Dios estaba hablando, aparte de los profetas. Y en Levítico 10:10 se encuentra algo muy específico que hacían los sacerdotes. Debían enseñar y discernir entre lo puro y lo impuro, y entre lo profano y lo santo. Esa era una de las labores más importantes que ellos tenían. Había sacerdotes y había un sumo sacerdote. En este caso el sumo sacerdote era Elí. Y la figura del sumo sacerdote ocupaba una figura más prominente dentro del pueblo, porque era el único autorizado a entrar en el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, y entraba una vez al año y expiaba los pecados del pueblo, lavaba los pecados del pueblo, y era el único que podía entrar, ¿no? Entonces tenía que tener una vida guardada, llena de santidad, llena de ese papel en el cual era el que pedía perdón de los pecados del pueblo delante de Dios. Entonces oficiaban sacrificios, transmitían las leyes, administraban justicia también, y mantenían la santidad y facilitaban la comunicación entre Dios y los hombres. En este tiempo, en la lectura que leímos, el sacerdote Elí era el encargado de hacer todo eso, pero dice la Biblia que Elí ya estaba muy grande de edad, ya estaba, pues, como dice luego la Biblia, ¿no?, con sus ojos envejecidos. Entonces los que a él les había delegado esa autoridad era su hijo Ofni y Fines. Ellos eran los que estaban haciendo la labor del sacerdocio en ese tiempo. Pero había algo importante en los hijos de Elí, que tenían, dice la Biblia, un carácter corrupto. Los hijos de Elí, dice en los versículos que leímos, que eran unos hombres impíos, sin temor de Dios, sin temor de la gente, sin temor del pueblo, porque lo que Dios le interesaba más era que el pueblo fuera cuidado, que el pueblo fuera bendecido, que el pueblo fuera alimentado. Y estos hombres estaban haciendo todo lo contrario. Había una ausencia de autoridad, de guianza, de enseñar lo que Dios quería transmitir a su pueblo. Y dice, eran hombres malvados y despreciables. Dice, no tenían conocimiento de Jehová. Elí, su padre, sí tenía un conocimiento de Jehová como sumo sacerdote, pero dice, pero sus hijos no le conocían. Porque el conocimiento de Dios no se hereda, ¿verdad? No se hereda generacionalmente. El conocimiento de Dios nos toca a cada uno escarbarlo de parte de Dios. Y vamos a ver dos ofensas grandes con ausencia de autoridad de parte del Padre que sucedieron en ese tiempo. Dice la primera ofensa, robar lo que era ofrecido a Dios. Vamos a ver el versículo 13 y 14, y dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio, y lo metía en el perol, en la olla. Y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Era la costumbre del pueblo. Los sacrificios que se hacían en ese entonces era que había tres personas. Estaban los representantes del sacerdote, el pueblo que traía la ofrenda y los sacerdotes. Entonces,
ellos traían la ofrenda y dice que la metían para que ésta fuera quemada, pero lo que hacían los sacerdotes en este momento era algo indebido. Dice que ellos tomaban con un garfio, con un gancho, y sacaban la parte que ellos querían antes, dice, que la grosura fuera cocida. La grosura era la grasa del animal, la parte que quitaban del animal que no se comía, pero que lo ofrecían como un holocausto a Jehová. Y ese holocausto, esa ofrenda subía, y dice la Biblia que era un olor grato a Dios. Era lo primero, era la parte más importante que se tenía que hacer primero. ¿Por qué? Porque a Dios hay que darle lo mejor y lo primero. Y entonces quemaban esa grosura y era una ofrenda que subía al Señor delante de su presencia. Y era la parte más preciada que había. Entonces era lo primero que se tenía que hacer para ofrecer a Jehová. ¿Y qué hacían los hijos de Elí? Dice, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Los hijos de Elí querían la carne cruda. Después de quemar la grosura, se cocía la carne y después tomaban también la primera parte para Dios y luego para las demás personas y para el pueblo. Y entonces los hijos de Elí no permitían que la carne fuera cocida. Ellas lo querían cruda. Y tal era su ambición que decían, dame la carne cruda. Y si no me la das, decían, yo la tomaré a la fuerza. Ellos querían, tal vez porque dice más adelante la Biblia que los hijos de Elí se pusieron gorditos. ¿Por qué? Pues porque comían de las ofrendas. Y a lo mejor decían, no, ya tenemos tanta carne que la quiero cruda, porque a lo mejor no lo dice la Biblia, pero quiero suponer, a lo mejor la vendían, la regalaban, qué sé yo, ¿no? Pero no dejaban que la carne se cociera. Dice, la codicia de los hijos de Elí era tan mala que no dudaban en usar la violencia, en hacer lo malo, en arrebatarse, en quitarle a Dios lo que era de Dios. Y eso es algo gravísimo, gravísimo desde ese tiempo, robarle lo que es de Dios, lo que nosotros le robamos, lo que es de Dios, que puede ser no solo el dinero, sino nuestro tiempo, nuestra devoción, nuestra prioridad. Pero gracias a Dios que tú estás aquí, ¿verdad? Porque le estás dando eso al Señor. Pero cuidemos esa parte. Y la grandeza del pecado de los hijos de Elí era tan clara que corrían hacia la violencia, hacia la intimidación. Esto era lo peor que hacían que otros no quisieran venir a traer sus ofrendas delante de Dios. O sea, tropezaban al pueblo, porque el pueblo ya no quería ir a presentar su ofrenda, porque decían, pues van a hacer con ella lo que quieran y no le van a dar a Dios lo que le corresponde. Eso era lo más delicado que ellos podían hacer. Tropezaban al pueblo, herían al pueblo. Nosotros que somos cristianos maduros en el Señor debemos evitar hacer tropezar a tu hermano, hacer tropezar al pueblo, porque tenemos que tener cuidado con eso, porque la mayor falta de sus hijos es que lastimaban a las otras personas, lastimaban al pueblo de Dios. Vamos a leer versículo 18 al 21, dice, pero había un joven, dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y Samuel crecía delante de Jehová. Estaban los hijos de Elí, pero estaba Dios levantando a su próximo sacerdote, que era la generación de Samuel. Un hijo que fue pedido, un hijo que fue deseado, un hijo que fue rogado por Dios en su presencia, y Dios le concedió a Ana ese favor. Pero ¿qué hizo Ana? Lo consagró al Señor. Ana oró desde siempre por su hijo. Ahí está la diferencia. Parte de la diferencia.
Yo no sé, la Biblia no dice si Elí oraba por sus hijos, pero Ana era una madre que oró desde siempre y por siempre. Entonces, el joven Samuel, cada año que subían sus padres a verlo, le llevaban una túnica. Los sacerdotes eran vestidos con un efod. El efod era una túnica con piedras, con bordados especiales que los hacía identificarse como lo que eran. Y sin lugar a dudas, Dios estaba preparando a su sucesor de Elí, que era Samuel. Hacía labores en el templo, aprendía a tocar instrumentos, preparaba el templo y el niño estaba ahí pegado al templo, pegado a la presencia del Señor. Una gran diferencia con los hijos de Elí. La primera ofensa, robar de las ofrendas de Dios. Y la segunda ofensa, por falta de autoridad, dice la Biblia, que era la inmoralidad sexual de los hijos de Elí. Elí era muy viejo y oía, dice la Biblia, versículo 22, todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Como no había autoridad, llegaban los hijos de Elí, porque en las puertas en la antigüedad era donde sucedía todo. A la puerta del tabernáculo de reunión llegaban sus hijos y tomaban a las mujeres que iban a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque ellos tenían una autoridad, tenían el poder de realizar eso. Iban y tomaban a las mujeres. Y Elí ya era tan viejo que no estaba en las condiciones de tomar el liderazgo que Dios le había delegado. Y él dice, pues oía, ¿no? Elí todo lo que sus hijos hacían, pero pues si acaso los reprendía tantito, ¿no? Decía, hijos, no hagan eso. Pero veamos los versículos 23 al 26. Dice, y les dijo, ahí va Elí, y les dice, ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová, y si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de los hombres. ¿Qué les pregunta Elí? ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Ese era su regaño de Elí. ¿Por qué? Así como cuando no regañas a tu hijo, ¿va? Ay, mi hijo, ¿y por qué lo hiciste? Será una pregunta más que lógica, ¿no? Ni debía preguntarle, no puede haber una buena razón de que le preguntara Elí eso a sus hijos. ¿Y por qué lo estás haciendo, hijo? Falto de carácter, Elí. Más bien tenían que tomar tomar su responsabilidad que él tenía como padre delante de sus hijos. La peor cosa que puede hacer un padre es solo hablar y no tomar acción. La peor cosa que podemos hacer en la familia es, pues sí, se tienen que hablar las cosas, ¿verdad? Yo recuerdo que mi padre, la verdad, mi papá nunca me regañó feo, nunca me maltrató, pero siempre habló mucho conmigo. Fue un padre amoroso, de verdad, nunca tengo en mi mente un recuerdo de un regaño, pero habló mucho, pero también tomó acciones. Y eso es lo que tenemos, eso es lo que le faltaba a Elí. En su ausencia de autoridad, solo hablaba y no lo reprendía. No hacía nada al respecto. Y les dice, hacéis pecar al pueblo. Con su conducta corrupta hicieron que la gente, en lugar de adorar a Dios, odiara a Dios. Qué gran pecado de los hijos de Elí. Hacer que el pueblo se volviera en contra de Dios por sus ofrendas en el tabernáculo. Y les dice algo importante, Elí, si pecara el hombre contra el hombre, dice, ¿quién va a juzgar? Los jueces. Pero si pecara el hombre contra Dios, ¿quién lo salvará? Qué fuerte la pregunta, ¿no? Si pecamos nosotros contra Dios, ¿quién nos va a salvar? Eso era lo que Elí temía.
Porque dice, nosotros administramos la justicia en el pueblo y podemos impartir justicia y perdonar y quitar la deuda y demás. Pero ¿qué pasa cuando pecamos contra Dios? Cuando le ofendemos, cuando miramos hacia Él y ¿qué vamos a hacer? Pero hay algo que en ese momento a lo mejor no había una respuesta, pero después cuando viene el mediador, el sumo sacerdote Jesucristo, que ya no hay un sacerdote, y ya no hay un mediador, sino Él es el mediador entre Dios y los hombres. Y la respuesta está en 1 de Juan 2:1, contestando a la pregunta de Eli: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, Jesucristo el justo. Jesucristo el mediador de nuestros pecados. Jesucristo el que derramó su sangre. Abogado tenemos con Él para la limpieza de nuestros pecados. Sí, habremos pecado contra Dios. Dice que lo único que no puede perdonarse es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahí sí, no hay de otra. A mí me da tanto temor ese pasaje que ni siquiera puedo leerlo. Me causa un temor tan solo pensarlo, que cuando veo ese pasaje me lo brinco, porque ya me lo sé. Porque digo, Señor, me da un temor santo blasfemar contra ti, blasfemar contra tu espíritu. Ahí sí no hay perdón, dice la Biblia. Ahí sí no hay. Ofender a Dios es lo peor que el hombre puede hacer. Y los hijos de Eli lo estaban ofendiendo. Y dice el versículo 26: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Qué contraste con la maldad de los hijos de Eli. El joven Samuel iba creciendo, lleno de gracia, de sabiduría, aprendiendo el ministerio sacerdotal. Tal vez Eli no era un mal padre crónico. Hizo algo bueno con Samuel también. A lo mejor con sus hijos se equivocó, pero vamos a ver más adelante por qué se equivocó. Y entonces dice la Biblia que llega un hombre de Dios. No dice quién era, pero seguramente era un profeta. No menciona su nombre. Y dice que empieza a emitir el juicio de Dios contra la casa de Eli. Y dice el versículo 27 al 33. Vamos a leerlo. Y vino un varón de Dios a Eli y dijo: así ha dicho Jehová, no me manifestaré yo claramente a la casa de tu padre. No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Dice el versículo 29, escucha: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Dice: y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Y viene este varón de Dios y dice: ¿acaso no te acuerdas de lo que pasó en Egipto? ¿Acaso no te acuerdas? Le está diciendo de tu padre. Se estaba refiriendo, la línea sacerdotal de Eli venía de los descendientes de Aarón. Toda la descendencia de Aarón, hermano de Moisés, era el linaje y la casa que Dios había puesto por pueblo para que fueran sacerdotes. Entonces Eli venía de esa descendencia. Entonces por eso le dice: ¿no te acuerdas cuando estaba en Egipto y cómo me manifesté yo? ¿Cómo hice esos milagros poderosos delante de Dios? Y le dice algo: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Le decía: ¿por qué pisoteaste todo lo que está delante del holocausto, de lo que tiene que ser presentado a Jehová? Y es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Satanás también quiere los sacrificios. Satanás también es el deseoso. Siempre dice la Biblia que es un falso y es un imitador. Por eso lo que vivimos en estos días, ¿no? Él también desea que le presentemos ofrendas, que le presenten ofrendas, que le presenten sacrificios. ¿Por qué? Porque Él también quiere recibir su gloria y utiliza a sus mediadores, los espíritus demoníacos, para que se manifiesten. También tiene sus mediadores.
¿no? Pero nosotros como pueblo de Dios ofrendamos. Dice que ahora somos, ¿qué? La ofrenda viva. Esta es la ofrenda viva que presentamos al Señor. Somos la ofrenda, el sacrificio vivo delante de nuestro Dios, nuestras vidas. Y sabes, más adelante vamos a ver algo que te voy a comentar, pero tus hijos también son ofrenda a Jehová. Y tienes que presentarlos como ofrenda al Señor. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. El hombre de Dios que llegó a hablar con Elí, no le preguntó a los hijos, oigan, ¿por qué están haciendo esto? Se fue con el padre. Aunque los hijos de Elí ya estaban grandes, aunque el profeta sabía que los hijos ya estaban grandes, independientes, ¿con quién se fue? Con el padre. Con el padre. La guianza de un padre no termina, es toda la vida. Y les dice, escucha, versículo 29, importantísimo, ahí la claridad de la falta de autoridad. Dice el versículo 29, por favor pónganmelo, dice, has honrado a tus hijos más que a mí. Le dice, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Sabes? Los hijos de Elí eran sus ídolos. Los hijos de Elí eran su Dios. Porque dice la Biblia, los honraba más a ellos que a Dios. No establecía la autoridad sobre sus hijos porque los amaba más a ellos. No le temía a Dios, pero le temía a los hijos. Ausencia total de autoridad. Ausencia, dice, ¿por qué honras más a tus hijos que a mí, que soy tu Dios? Dice, hasta gorditos están de las ofrendas del pueblo. Hasta pasaditos de peso. Ausencia total de la autoridad. Pero ve el versículo 30 que dice, Jehová Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo haga tal cosa, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán temidos en poco. Esto es lo que Dios dice. Esto es lo que el Señor dice. Yo honraré a los que me honran. Hay promesa. Es como cuando dice en Génesis que Dios va a bendecir a los que bendigan a Israel. Yo voy a estar con aquellos que amen a Israel, que lo bendigan, que oren por él. Esa es la bendición que Dios establece en Génesis. Y es lo mismo que nos está diciendo algo parecido aquí. Yo voy a honrar a los que me honran. Dice, y los que no me honren serán temidos por poco. Esa es la bendición de aquellos que honramos a Dios. Que Dios nos corresponda con su amor, con su gracia y su misericordia. Y también le sigue diciendo en los siguientes versículos del 32 al 36, dice, verás tu casa humillada, porque viene y emite un juicio delante de la casa de Elí y le dice, verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienestar a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no cortara de mi altar será para que tus ojos, dice, consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día, dice, pero yo suscitaré a un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo lo edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. ¿Qué era lo que buscaba Dios? Un sacerdote que fuera conforme a su corazón y a su alma, conforme a sus deseos, que le honrara. Y ese es el deseo que tú debes de tener por tus hijos. Que amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Que su deseo principal sea el Señor. Es lo mejor que les puedes enseñar y mostrar. Amar a Dios. Amar a Dios porque sabes que su alma
su alma va a ser liberada, va a ser sanada, va a ser guardada y honrarán al único Dios vivo. ¿Y qué le dice? Pues vas a ver lo que va a suceder con tu generación. Van a morir jóvenes, van a mendigar. Si alguno quedare, dice, va a andar mendigando al siguiente sacerdote. No van a tener ni qué comer. Le dice, ¿por qué? Por la desobediencia y porque Elí nunca se puso en el lugar de autoridad para mostrar lo que Dios quería hacer con el pueblo. Pero vamos a ver 5 versículos de un sacerdote que sí se puso por su familia. De tú y yo como sacerdotes de la casa, de nuestras casas. El varón como sacerdote sí se puso por su familia. Job 1 del 1 al 5. Si tienes tu Biblia ahí, ábrela. Vamos a ver qué hacía Job. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y este hombre era perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Dice, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande de todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellas. Y acontecía que habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba, los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Me puedes dejar por favor el versículo 5 completo? Por favor. ¿Qué dice la Biblia acerca de este sacerdote? Que era un hombre limpio, puro, perfecto. A lo mejor no era perfecto, ¿verdad? Pero era deseoso en su devoción por Dios, persistente en ser santo. La Biblia le dice perfecto. Obediente a Dios. Este sacerdote Job, punto número 1, pero no me quites el versículo, buscaba la santificación de sus hijos. Dice, Job enviaba y los santificaba. Era lo primero que hacía el sacerdote. No podía estar tranquilo sabiendo que sus hijos habían hecho fiestas, banquetes y quién sabe qué habría pasado. O a lo mejor si estaba bien enterado, ¿verdad? Tú como papá también tienes que estar bien enterado por lo que le sucede a tu hijo. ¿Y qué hacía? Lo santificaba, porque en la actualidad hay un bombardeo sin misiles en la vida de tus hijos. Hay un bombardeo en su mente y en su alma en contra de tus hijos. Ese es el plan de Satanás. Un bombardeo sin misiles, pero que va directo a las mentes y a los corazones. Su propósito de Satanás en la actualidad es destruir los sentimientos y las emociones, las amenaza contra tus hijos. Por eso debes de venir y santificar a tu hijo. ¿Qué más hacía Elí? Ofrecía sacrificios. ¿A qué horas? En la mañana. Job tiene en mente presentar sacrificios delante de sus hijos, porque ¿sabes qué? Él era el mediador entre Dios y su pueblo. Él era el que tenía que velar por su casa. Entonces se ponía en su papel de velar por los suyos. Como padre responsable, Job no se limitaba a orar e interceder solo por sus hijos, sino que dice, ofrecía holocaustos. Eso es lo que hacía Job cuando se ponía por su familia. Ofrecía holocaustos. Este sacerdote Job sabía la gravedad de lo que podía pasarles a sus hijos y no los dejaba en esa condición de pecado, sino que ofrecía holocausto. En la actualidad, como padre, tenemos que tomar tiempo. A lo mejor vas a tener que sacrificar tiempo, comodidad, por conocer cómo está tu hijo, por saber qué hace, por saber a dónde va, por saber qué está sintiendo. Punto número 3, intercede por ellos. Se levantaba de mañana y ofrecía sacrificios.
Se levantaba en la mañana, yo creo que oraba por ellos, ¿verdad? Intercede por ellos continuamente. De esta manera lo hacía todos los días, de mañana, de noche. Yo a veces oigo a mi mamá en la mañana, ¿verdad? Repasando a toda la familia. Y en la noche otra repasada. Ahí tienes su listita. Haz tu lista por sobre todo por tus hijos. Dice, no es suficiente con traer nuestros hijos a Dios o a la iglesia, que hace una gran labor. Tú tienes que seguir presentando tu ofrenda, tus hijos. ¿Cuándo? Diariamente. Tu ofrenda delante de Dios por tus hijos tiene que ser diario, porque son una ofrenda agradable al Señor. Más allá de que pueda quedar algo oculto delante de los ojos de Dios, tú tienes que procurar presentarle a Dios cada detalle de tu hijo. Su escuela, su casa, sus estudios, con quién se va a casar, qué le está pasando ahorita, su presente, su futuro. Todo lo tienes que venir a presentar y cubrirlos. Y punto número 4 dice que los presentaba conforme al número de todos ellos. O sea, dice que tenía 7 hijos y 3 hijas. Entonces ofrecía ¿cuántos? 10 holocaustos. Quemaba 10. Ofrecía 10 ofrendas. Pero sabes, cuando nosotros vamos delante de Dios y oramos por nuestro hijo y lo presentamos como ofrenda, no es para decirle, Dios, es que este hijo que me diste, es para presentar una gratitud delante de Dios. Gracias por lo que me diste, Señor. Gracias porque es un hijo amado. Y comienzas a hablar lo que Dios habla acerca de ti y de tu hijo. Tienes que presentar un holocausto por cada número de ellos. O sea, si tienes 3 individualitos, una repasadita. Si tienes 1, pues bendecido, ¿no? Conforme a cada uno de ellos. No, a lo mejor sí vas a llegar un día con la queja, Señor, este hijo. Pero sabes, llégale con una ofrenda de olor fragante al Señor como tu hijo, poniéndole la ofrenda, presentándole lo grato que Él es, por nombre y por necesidad, por el gozo de saber que estoy hablando acerca de Dios a mi Padre. Esa es nuestra tarea. Gratitud en tu corazón, ayuda, súplica. Ese es tu papel como sacerdote en la casa. Vamos a ver lo último que traigo ya para terminar, porque me quedan 5. El varón como sacerdote de su familia. ¿Qué hace el sacerdote espiritual a falta del varón, la madre? Es un líder espiritual. Es un líder que dirige su casa, que se preocupa por la familia, que se preocupa por servirle, por bendecirle, por amarle, y que desea que sus hijos puedan ser bendición a otros también. Platicaba en la semana con una persona y me decía que su hijo sale siempre con sus amigos de la escuela y de todos lados, y que ya tiene un buen rato que los domingos los muchachos vienen a la iglesia. No son de familias cristianas ni conocían de Cristo, pero sabe, su hijo está siendo una influencia para sus amigos que no conocían de Cristo, y aquí los ves los domingos. A lo mejor es el único día que pueden venir, pero debemos preocuparte por bendecirlos y porque ellos puedan bendecir a otros. Número 2, el varón está apuesto a favor de su familia. Sabes, tú eres el amortiguador de tu casa, varón. Tú eres el que está orando por tu familia, y tú estás amortiguando los golpes, las necesidades, todo lo que pueda venir sobre tu casa. Eres el amortiguador. Eres el que va a recibir a lo mejor lo más duro, lo más pesado, pero Dios te va a dar la gracia para sostenerte. Y el estar a favor de tu familia es principalmente en servirles espiritualmente.
Obviamente proveemos, obviamente hacemos otras labores, pero el servicio que tú tienes que hacer con ellos es espiritual. Mostrarles a Dios, mostrarles el camino. Esa es la autoridad que tú tienes sobre tu casa. Punto número 3. Vamos a leer Hebreos 5, 2, 3. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que se presenten ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer los pecados tanto por sí mismo como también por los del pueblo. El sacerdote, si el hijo peca, el papá peca, o si el papá peca, el hijo peca. O sea, sí está en una figura de autoridad, pero hay gracia, porque así como yo peco, mi hijo puedo pecar. Así como mi hijo hace algo malo, yo también lo puedo hacer. Por eso dice que estamos rodeados de debilidad, que no estamos para juzgar, porque leía por ahí, ya no tuve la oportunidad de leer todo el artículo, pero hablaba de que los padres a veces son o muy permisivos o muy barcos, ¿no? O a lo mejor tantito jalan y tantito no. Entonces tenemos que, cada uno tiene un estilo de liderazgo sobre su casa. Cada uno tiene un temperamento y un carácter que debe de ayudar para aplicar la autoridad dentro del hogar. El varón, punto número 3, debe ser misericordioso y protector. En nuestro sacerdocio no somos superiores a nuestra familia. Somos colaboradores, somos ayudadores, somos guías, mostramos el camino, les mostramos a Cristo, les mostramos y les enseñamos sobre la vida, les animamos a que se acerquen a Dios, les animamos a que amen a Dios. Punto número 4, el sacerdocio del varón es puesto por Dios y es una honra. Siempre Dios ha establecido la autoridad al varón como cabeza, a la mujer como ayuda idónea, a los hijos amando a los padres y sujetándose a ellos. Este es el orden que el Señor busca dentro de nuestras casas. Y sabes, el mundo puede tener muchas ideas de cómo tú debes establecer la autoridad en tu casa, pero tu estándar debe ser la palabra de Dios. Tu guía debe ser la palabra de Dios. Abrirla en tu casa, mostrar la luz y decir: este es el camino que la familia tiene que seguir. Gracias a Dios por los que están haciéndolo. A lo mejor no lo estamos haciendo, pero tu estándar debe ser la palabra de Dios, no las corrientes del mundo, no lo que dice el mundo acerca de la autoridad ni de la disciplina, sino lo que dice la palabra. Que ames a tus hijos, que muestres el camino a tus hijos. Dice Proverbios 22:6: Dios le ha dado la autoridad sobre los hijos a los padres, y a los hijos verdaderamente necesitan que sus padres ejerzan esa autoridad sobre ellos. Proverbios 22:6 dice: ¿qué? Instruye al niño a su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Sencillo, simple. La palabra de Dios es simple, es sencilla. Solo tenemos que ejercerla. Esa es nuestra labor, ejercer la palabra de Dios. Ponerte como intermediario, como sacerdote, como líder sobre nuestras casas. Te voy a invitar que te pongas de pie y que oremos esta noche por nuestras casas, para que seamos padres que emiten lo que la palabra de Dios dice. Como dice, ¿no? Luego allí en las genealogías que transmitirás estas palabras a los hijos y a los hijos de tus hijos, y las bendiciones las seguiremos transmitiendo de generación a generación. Por eso estamos aquí, porque alguien nos transmitió de Dios, porque alguien se puso como mediador, intercesor de nosotros y de nuestras vidas, y ha librado nuestra alma. Señor, entendemos tu autoridad, Señor. Tú eres nuestra autoridad, Padre. Tú nos delegas de tu autoridad como tus hijos, Señor, sobre la iglesia y después sobre nuestras casas, Padre. Oro por tus hijos, Señor, varones.
Señor, que pongan en la brecha, Señor, por la familia, que sean los sacerdotes, los ministradores, y que como Job, Señor, presenten a sus hijos como ofrenda, presenten holocaustos, Padre, presenten olor grato, Señor, que cremen la ofrenda, Señor, te la ofrezcan a ti cada día, Padre, lo que son sus hijos, Señor, lo que somos nosotros, Padre, que nos levantemos de mañana, Señor, y oremos por nuestra casa, Señor, que establezcamos, Señor, la autoridad, la disciplina, Señor, el orden sobre la casa, Señor, como tú deseas, Señor, que nosotros vivamos, Padre. Te presentamos a nuestros hijos, Padre, que es el fruto, Señor, del vientre nuestro, Señor, que es lo que tú nos regalaste, Señor, como heredad, Padre. Yo te pido que los bendigas, Señor, que los hagas ser sabios, que los llenes de conocimiento tuyo, Señor, de obediencia, que amen, Señor, tus mandamientos, Señor, en medio de esta generación mala, Señor, que les ataca, que les oprime, Señor. Oro porque sean hijos que te amen, Señor, que sepan que lo primero de ellos tienen que presentarte es a ti, Padre. Oro, Señor, porque como Job, Señor, seamos obedientes, Padre. Seamos obedientes. Obediencia es lo que necesita tu pueblo, Padre. Obediencia es lo que yo necesito atesorar en mi corazón, Señor. Te amamos, Padre, por lo que estás haciendo, por lo que tu palabra nos enseña, Señor, porque lo que en este tiempo estamos aprendiendo, Señor, es para honrarte, Señor, para hacer nosotros la mejor grosura, Señor, de tu ofrenda, y podamos levantar ese olor a través de nuestra obediencia a ti, a través de los cantos, de las oraciones, de la exaltación, Señor, que suba, Señor, nuestra obediencia sobre todo a ti, Padre, como un olor grato, un olor que te agrada, Señor, porque somos la ofrenda viva, el sacrificio vivo que te ama, Padre. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor te bendiga. Que atesora su palabra siempre, atesórala.